Para entender a Poseidón, primero tienes que entender su infancia. Y su infancia fue, literalmente, el estómago de su propio padre. Cronos, el titán que gobernaba el mundo antes que los dioses, tenía una profecía que lo atormentaba cada día. Uno de sus hijos lo destronaría, igual que él había destronado a su propio padre. Su solución fue tan simple como monstruosa: devorar a cada hijo en el momento de su nacimiento. Poseidón fue el segundo en caer. Apenas nació, Cronos lo arrancó de los brazos de su madre Rea y lo engulló, y ahí vivió, atrapado, en la oscuridad, sin luz, sin espacio, sin libertad, con sus hermanos, Hades, Hera, Deméter y Hestia, todos prisioneros del mismo monstruo. Años, décadas, siglos, en la oscuridad total. ¿Te imaginas lo que eso le hizo a su mente? Cuando Zeus, el único que escapó de ser devorado gracias a su madre, creció y regresó para liberar a sus hermanos, Poseidón salió de ese infierno con algo que nunca perdió: una necesidad feroz de poder, de espacio, de libertad. Juntos, Zeus, Poseidón y Hades derrotaron a los titanes en la guerra más épica que la mitología griega recuerda. La titanomaquia duró 10 años. 10 años de batallas que hacían temblar el universo entero. Y cuando ganaron, llegó el momento de repartirse el mundo. Los tres hermanos lo decidieron con un juego de azar. Echaron suertes. Zeus ganó el cielo, el trono supremo, el Olimpo. Hades obtuvo el inframundo, y Poseidón recibió los mares. Su arma, el tridente, fue forjada por los cíclopes, los mismos que crearon el rayo de Zeus. Con ese tridente Poseidón podía crear terremotos, hundir barcos, levantar islas del fondo del mar y desencadenar tsunamis que borraban ciudades del mapa. Gobernaba desde su palacio submarino cerca de Egea, en las profundidades del Mediterráneo. Un palacio de oro y coral que hacía palidecer a cualquier construcción humana. Era poderoso, era temido, era respetado. Pero nada de eso era suficiente para él, porque Poseidón tenía un defecto que lo perseguiría toda la eternidad: la envidia de su hermano Zeus. Lo que estás a punto de escuchar es uno de los secretos más oscuros del Olimpo. Uno que la mayoría de versiones sobre Poseidón omiten deliberadamente. Porque Poseidón, el dios del mar, el hermano de Zeus, intentó derrocar al gobernante del Olimpo. Y no lo hizo solo. La conspiración incluyó a Hera, la propia esposa de Zeus, a Atenea, diosa de la sabiduría, y al propio Poseidón, tres de los dioses más poderosos del Olimpo, unidos por un objetivo: encadenar a Zeus mientras dormía y arrebatarle el trono. ¿El plan? Atarlo con 100 nudos que ningún dios pudiera deshacer. Luego debatir entre ellos quién merecía el poder supremo. Y lo intentaron. Se acercaron mientras Zeus dormía. Y casi lo lograron. Pero alguien los delató. Tetis, una nereida, una ninfa del mar, llegó a Zeus antes de que los conspiradores pudieran actuar. Zeus despertó, y la ira que sintió en ese momento fue tan intensa que el Olimpo entero tembló. Hera fue colgada del cielo con cadenas de oro, sus muñecas atadas a las nubes, sus pies cargados con yunques de hierro. Colgó ahí durante horas, mientras el resto de los dioses la observaba sin atreverse a intervenir. Atenea fue perdonada con una advertencia severa. Y Poseidón recibió el castigo más humillante que Zeus pudo imaginar para un dios de su poder. Zeus lo desterró del Olimpo, lo despojó de su tridente, de sus poderes marinos, y lo envió a servir como esclavo al rey Laomedonte de Troya, un dios inmortal, el señor de los mares,
reducido a construir murallas como cualquier trabajador mortal. Durante años, Poseidón y Apolo construyeron los legendarios muros de Troya, los muros más inexpugnables del mundo antiguo. Muros que, irónicamente, años después el propio Poseidón ayudaría a destruir durante la guerra de Troya. Este fue el primer gran crimen de Poseidón, pero no sería el último, ni el peor. Si hay un momento que define el carácter de Poseidón mejor que ningún otro, es la disputa por Atenas, la ciudad más poderosa de Grecia, la joya del mundo antiguo. Sin nombre todavía, sin un dios que la protegiera, Poseidón la quería, Atenea también, y los dioses del Olimpo decidieron que se la ganaría quien ofreciera el mejor regalo a sus ciudadanos. Poseidón llegó primero, con toda la energía de su ego, golpeó la roca de la Acrópolis con su tridente, y de la piedra brotó una fuente de agua salada. El pueblo quedó impresionado. Poseidón sonrió, pero entonces llegó Atenea, tocó la tierra suavemente, y de ahí nació un olivo. El veredicto fue inmediato. El olivo ganó. Porque el agua salada del mar no se podía beber, no se podía regar, no servía para sobrevivir. El olivo daba alimento, aceite, madera, medicina. Atenea ganó. Y la ciudad llevó su nombre para siempre. Poseidón no aceptó la derrota. Ningún dios con su temperamento lo haría. Inundó la región del Ática entera. Las olas arrasaron campos, aldeas, cosechas. El mar avanzó tierra adentro como si quisiera borrar la decisión de los dioses. No fue la única guerra personal de Poseidón. Tuvo conflictos con Heracles cuando el héroe cruzó sus mares sin su permiso. Disputó con Helios por la posesión del istmo de Corinto y perdió. Peleó con Dioniso por la isla de Naxos, con Hera por Argos, con Zeus una y otra vez. Poseidón no era solo el dios del mar, era el dios del conflicto eterno, del orgullo que nunca cede, de la rabia que nunca descansa. Y sus crímenes más oscuros aún estaban por venir. Este es el crimen que más define la oscuridad de Poseidón, y el que más consecuencias tuvo para una inocente. Medusa no siempre fue el monstruo con serpientes en la cabeza que todos conocen. Era una sacerdotisa de Atenea, consagrada al templo, famosa en toda Grecia por su belleza extraordinaria. Y Poseidón la tomó por la fuerza dentro del propio templo sagrado de Atenea. Lo que siguió fue una de las injusticias más grandes de toda la mitología griega. Atenea, furiosa por la profanación de su templo sagrado, no pudo castigar a Poseidón, un dios tan poderoso como ella, y descargó su furia sobre Medusa. La convirtió en el monstruo más temido de Grecia, serpientes en lugar de cabello. Una mirada que convertía en piedra a quien la contemplaba. Medusa pasó el resto de su existencia encerrada, sola, aterrorizada de sí misma, hasta que Perseo llegó para decapitarla. Poseidón fue padre de docenas de hijos, pero a diferencia de Zeus, muchos de los suyos no fueron héroes, fueron monstruos. Polifemo, el cíclope de un solo ojo que encerraba y devoraba marineros en su cueva. Hijo de Poseidón. Cuando Odiseo lo cegó para escapar, Poseidón lo persiguió durante 10 años por los mares, hundiéndole barcos, matando a sus hombres, impidiéndole regresar a casa. 10 años de venganza personal contra un mortal, por defender su propia vida. Orión, el gigante cazador, también fue hijo suyo, y Anteo, el gigante africano que asesinaba viajeros para construir un templo con sus cráneos, hijo de Poseidón. Y el Minotauro, aunque indirectamente,
nació de un castigo que Poseidón impuso al rey Minos de Creta por no sacrificar un toro blanco. Poseidón no solo cometía sus propios crímenes, sus hijos los perpetuaban por él. ¿Recuerdas la Atlántida? La civilización más avanzada de la historia antigua, según Platón. Un continente entero de riqueza y poder. Poseidón fue su creador y su destructor. Según la tradición, Poseidón se enamoró de Clito, una mortal que vivía en Atlántida, y construyó para ella una ciudad en el centro de la isla. Sus descendientes la gobernaron durante generaciones. Pero cuando los atlantes se corrompieron, cuando perdieron los valores que Poseidón les había dado, cuando su orgullo superó su virtud, Poseidón los hundió. Todo un continente, bajo el océano, en un solo día. Aquí es donde la historia se complica, porque Poseidón no era simplemente malvado. Era el resultado de lo que le hicieron, devorado al nacer, encarcelado en el estómago de un monstruo, liberado solo para recibir un premio aleatorio que no eligió, humillado como esclavo, derrotado en cada competencia que intentó ganar. Perdió Atenas, perdió Argos, perdió Corinto, perdió cada ciudad que quiso. Cada vez que extendió la mano hacia algo que deseaba, el destino, o sus hermanos, se lo arrebataron. ¿Justifica eso sus crímenes? No. ¿Los explica? Completamente. Porque junto a sus crímenes hay que contar lo que creó. Fue Poseidón quien creó los caballos, los sacó del mar, los moldeó de las olas y los entregó al mundo mortal. Fue Poseidón quien protegía a los marineros en sus travesías, cuando así lo decidía. Sus templos estaban entre los más visitados de Grecia. Los capitanes le rezaban antes de cada viaje. Los pescadores le ofrecían sus primeras capturas. Poseidón murió como vivió, sin rendirse. No al tiempo. Los dioses no mueren, pero sí a los cambios del mundo. Cuando el mundo griego cedió paso a Roma, Poseidón se convirtió en Neptuno. Más tranquilo, más decorativo, menos amenazante, como si los romanos hubieran domesticado al mar. Pero el Poseidón griego, el real, nunca fue domesticado. Era el caos del océano hecho Dios, la furia de la naturaleza con nombre y tridente. Y si algo nos enseña su historia, es esto. Eso fue Poseidón, un dios que pudo haberlo sido todo, y eligió una y otra vez la ira sobre la sabiduría. Un dios que creó caballos y hundió continentes, que protegió marineros y destruyó ciudades, que amó y aterrorizó con la misma intensidad con la que el océano puede acariciar una orilla o borrarla del mapa. Si llegaste hasta aquí, ya sabes más sobre Poseidón de lo que la mayoría aprenderá en toda su vida. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, porque la semana que viene vamos a adentrarnos en el dios que el propio Olimpo rechazó. El dios que fue lanzado al vacío por su propia madre al nacer. El dios que se vengó. Y lo hizo de una manera que ningún otro dios se atrevió jamás. Eso y mucho más, muy pronto en Los Pecados del Olimpo,